Hola a todos, hola a todas. Esta vez nos volvemos a encontrar con Desastres 2, dispuesto a acompañarlos en este último tramo de la Tecnicatura. Un año que pensábamos empezar en fecha, con las designaciones en fecha, porque todo arrancó ya el año pasado, los concursos. Pero bueno, se dio esta pandemia que nadie esperaba, que nos tiene a todos todavía, en mi caso, mientras estoy grabando, en cuarentena. Veremos cuando empiece esta clase cómo vamos a estar. Entiendo que levantada la cuarentena. Pero bueno, eh, vamos a usar esta plataforma virtual porque realmente me parece interesante y usarla como punto de referencia para anclar las clases y que tengan todo el material. ¿Sí? Bien, les cuento. Desastres 2 es la continuidad de la materia de primer año. Desastres 1 fundamentalmente es una materia que la he diseñado tomando en cuenta no solamente el programa curricular que estaba en la resolución general, sino también tomando en cuenta las particularidades de la situación en la cual estamos. Mar del Plata, una ciudad que cuenta con, por un lado, una población estacional, 800.000 habitantes en forma estable, digámoslo así, y un aluvión de casi 4 millones al año, 1,5 millones en enero, 1.300.000 hubo en enero, 1.200.000 en febrero, y hubiera seguido más en marzo si no hubiera estado la pandemia. Y una ciudad que tiene un montón de desafíos para los que integramos equipos de salud y para los que trabajamos en emergencias, porque tiene todas las vías de acceso, tiene rutas, la ruta 11 al norte y al sur, tiene la ruta 2, la 88, la 226, una es una autopista inclusive, tiene un aeropuerto y tiene un aeroclub, o sea que hay tráfico aéreo de distinto volumen, tiene una ferroautomotora, un puerto que por un lado es un puerto pesquero, por otro lado es un puerto de carga, por otro lado es un puerto de entretenimiento y por otro lado de pasajeros, y militar, ¿sí? O sea, tiene todo un abanico completo de servicios, de transporte, que eso nos va a acarrear un montón de posibilidades de exposición a desastres múltiples. Por otro lado, tiene dispositivos de salud. Vamos a ver un poco, por ejemplo, en salud pública vamos a encontrar dispositivos nacionales como el INE y el INAREPS, provinciales, como ya sabemos, la SUPA, el Internacional, el IEMI, municipales, como los CAP, como el SEMA, ¿sí? En protección civil, lo que es defensa civil municipal y provincial. En bomberos, sabemos que hay bomberos de la policía de la provincia y bomberos de voluntarios de Sierra de los Padres. La de la policía también tiene además la brigada de explosivos, la de sustancias peligrosas, y hay bomberos particulares como son los del puerto, ¿sí? Bomberos de empresa. Fuerzas de seguridad con policía municipal, provincial, federal, aeroportuaria, prefectura, gendarmería y fuerzas armadas como el ejército y la armada, ¿sí? O sea, tenemos prácticamente una representación completa que nos va a dar un montón de efectores de emergencia con los cuales vamos a tener que interoperar, y parte de la dinámica de Desastres 2 es conocer la resolución, la legislación, los principios de funcionamiento y las vías de comunicación de un equipo de salud con cada uno de esos efectores ante un desastre múltiple, ¿sí? Entonces, Desastres 1, por un lado, tenía el tema de ver, ¿se acuerdan lo que era una amenaza? Si era natural, socionatural, antrópica, ¿no? Y los riesgos que había. En ese punto habíamos parado un poquito a hacer un mapa de riesgo y un plan de antes, durante y después. En Desastres 2 se va un poquito más se avanza un poco más en lo que es la gestión integral del riesgo de desastres y en la integración con los efectores, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la materia? Todo esto está escrito, todo esto está en PDFs, está en la plataforma. Pero bueno, la idea era un poco hacer una presentación para que tuviéramos un audio integrado en caso de que siguiera la cuarentena, y si no, bueno, que quedara como material. Eh, los objetivos van a ser prácticamente los mismos que Desastres 1, pero en mayor profundidad. Es decir, que tengan concepto bien claro de lo que son las emergencias y desastres, de el rol de ustedes en cuanto a minimizar las víctimas, reducir los daños del medio ambiente, de las personas, de la población, de los medios de vida con los cuales esas personas se desarrollan, ayudar a la recuperación, respetar los derechos de las personas,
y trabajar tanto desde el apoyo de ayuda humanitaria, como el apoyo psicosocial, como el autocuidado, ¿sí? Esa es la pata que yo le agrego siempre y que para mí es fundamental. ¿Qué competencias van a desarrollar? Por un lado, la organización ante incidentes con víctimas múltiples. Tuvimos Torres y Liva a fin del año pasado, donde el principal efector en las primeras horas fue la Cruz Roja y no un efector público. Tuvimos ahora esta pandemia que de pronto genera también unas víctimas múltiples, que es toda la ciudad, porque está damnificada toda la ciudad, afectada toda la ciudad. Manejo de comando de incidentes, trabajar muy bien con los COE, con los centros de los comandos de operaciones en emergencia, tener en claro no solo qué es, sino cómo se interopera con ellos, ver un poco cómo se trabaja y la organización de esos comités de emergencias. Después triage me decía, ya lo vimos, Claudio, sí, lo vieron conmigo, lo vieron con Rodríguez, pero tienen que no solamente verlo, tienen que poder hacerlo. ¿Se imaginan lo que genera de complejidad un triage en una situación como esta pandemia, que de pronto generó que haya un 12% del personal sanitario de España damnificado con 5.400 contagiados? Es decir, obviamente poder armar un triage en una situación compleja es muy complejo, la formación de los sanitarios no alcanza, tienen que ser emergentólogos y no siempre hay, y ahí entran ustedes, los técnicos en emergencia, que tienen que tener una formación técnica en la temática, ¿sí? Como vamos con la hora, 6 minutos, perfecto. Aplicar conocimientos sobre los roles de los equipos de salud frente a con los distintos efectores, saber gestionar hospitales seguros. Acá también, digamos que tenían una materia que tendría que haber trabajado fuerte en eso, que era logística sanitaria. Yo voy a compensar un poco eso a través de trabajar todo esto de gestión de hospitales seguros, que entre otras cosas tiene que ver la bioseguridad, que en esta situación que hablábamos recién de España hubiera sido fundamental estudiar los puntos en los cuales también la bioseguridad falló y por eso tantos contagiados, ¿no? Y conocer los instrumentos para aplicar EDAN, que serían evaluación de daños y necesidades en una situación, ¿sí? Esto es algo que se va a agregar también para equipos de salud. Los contenidos, bueno, por supuesto, conocer primero la normativa, ver a fondo GIR, o sea, gestión integral de riesgo, no solamente que es antes, durante y después, sino ver cómo se procesa. Van a tener que leer un poco más este año, chicas, chicos, van a tener que estudiar un poquito, porque la idea es recibirse de técnicos, pero además de recibirse, tener la formación de técnicos, entonces van a tener que leer un poco. No se enojen, porque les digo así. Instrumentos para la gestión integral de riesgo de desastre, una introducción, los fundamentos, las etapas, los antecedentes, las normativas nacionales e internacionales y una práctica de exploración en la normativa. Después vamos a ver los programas nacionales que hay de gestión integral de riesgo de desastre. GIR es eso, gestión integral de riesgo de desastre. Y bueno, ahí nos ven en una intervención, por ejemplo, del CAPS, mejor dicho, del pre-CAPS, porque esto fue en el RIGEL antes que el CAPS existiera, pero fue su fundamento. Y vamos a ver justamente el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, creado en el 2018 a partir de la ley que genera el SINAGIRO, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el 2016, todo muy nuevo. La Comisión Nacional de Incidentes, que se crea en el 2018 y donde en el 2019 estuvimos trabajando en Buenos Aires con la Secretaría de Transporte y la de Seguridad. Y como dispositivo local es el CAPS, donde vamos a trabajar haciendo actividades con ellos, ¿sí? O sea, con nosotros. Bien. Fase de prevención. Ustedes saben que la prevención, siempre les decimos, es capacitación, entrenamiento y simulacro. Pero simulacro tuvimos muy pocos hasta ahora. Vamos a tener que trabajar un poco más en eso y ver también cómo se organiza, cuáles son las dinámicas para organizar un simulacro y trabajar con algunos dispositivos locales de prevención, conocer, por ejemplo, el servicio meteorológico o el radar meteorológico que está ahí en Camet, cómo funcionan y crear un sistema de alertas tempranas para algún riesgo local, ¿sí? En la fase de respuesta, que es donde generalmente los profesores donde más trabajan, en lo prehospitalario, los otros docentes, hablo de los que son enfermeros o médicos o enfermeros, no importa el orden, que es el durante. Y bueno, van a tener que ver la respuesta psicosocial y la humanitaria, además de la biomédica que ven con ellos. Y ahí sí aplicar el EDAN, trabajar con el COE. EDAN era con las evaluaciones de daños y necesidades, trabajar con el COE, el Comando de Operaciones en Emergencia, y cómo coordinar la respuesta con los equipos de trabajo, ¿no? Y crear un plan de respuesta para algún riesgo local como práctica.
después, cuando ya todo está devastado y hay que empezar a recuperar, lo vimos muy teóricamente por arriba, así en Desastres 1 al final. Bueno, vamos a trabajar un poquito más en apoyo psicosocial, trabajo comunitario, cómo involucrar la comunidad, algo que es necesario. Y si no, fíjense en esta situación de la pandemia, que si la comunidad no fuera involucrada sería imposible salir adelante, ¿no? Involucrado en el quédate en tu casa y el que haya una propia condena social para el que no lo hace. Y acá está lo que les decía, la gestión de riesgo hospitalario, trabajar muy fuerte con el tema de la bioseguridad, el plan de evacuación, el manejo de cadáveres, ¿sí? Y elaborar un plan para un establecimiento local y trabajar con algún instructivo de manejo seguro de cadáveres, ¿sí? Por último, vamos a ver uno por uno en cada unidad los servicios de emergencia que tienen que ver con salud, con protección civil, que es defensa civil, con bomberos. En cada uno vamos a ver qué hacen, cuáles son las reglamentaciones que los rigen, cómo se organizan y cómo se interactúa con ellos, y vamos a tratar de invitar actores de cada uno de los servicios o de ir nosotros a los servicios para conocer un poco qué hacen y que nos den un poco de espacio y nos visibilicen como técnicos, futuros técnicos, ¿sí? Y bueno, y las fuerzas de seguridad que también tienen un rol importante. Acá tenemos prefectura y el ejército con su hospital móvil que se generó para el prehospitalario, se está generando ahora en estos días para el prehospitalario del COVID, y prefectura naval con los rescates aéreos, también muy importante el rol, y que tenemos la posibilidad de conocerlos con ellos, ¿no? El cronograma está previsto para el primer cuatrimestre, la materia. Mentira, les mentí. Para todo el año está prevista. Tiene trabajos prácticos y un trabajo integrador final. Condiciones de aprobación, como siempre, se aprueba con 4, se promociona con 7. Por supuesto, el presentismo queda condicionado a que o entren a la plataforma virtual o vengan a clase, ¿sí? Y las fechas se van a ir corriendo, pero bueno, se van a ajustar más o menos los prácticos. El trabajo final del integrador va a ser un trabajo individual esta vez, con un informe como hicimos el año pasado, pero con un nivel técnico, en primer año, perdón, pero con un nivel técnico realmente acorde a un técnico. Y le voy a dar las pautas, les voy a dar una tutoría, pero lo van a tener que hacer bien, solitas, solitos y organizadito y prolijito, ¿sí? Bueno, espero tener un lindo año y nos estamos viendo en la materia.